Buenos días. Vamos a hablar hoy un poco de la forma como las drogas actúan en el cerebro y las implicaciones que esto tiene para el funcionamiento de este órgano tan importante en la vida de los seres humanos. Las drogas finalmente terminan actuando en el cerebro, y terminan actuando en el cerebro porque básicamente afectan la corteza prefrontal, un sitio del cerebro donde está ubicado el sistema cerebral de recompensa. Cuando una persona consume drogas, cualquiera que ésta sea, desde un cigarrillo, un trago de alcohol, marihuana, cocaína o heroína, las drogas finalmente terminan actuando en esta parte, en un sitio donde hay unas neuronas que producen dopamina, que es el neurotransmisor responsable del placer. Este circuito cerebral de recompensa está constituido por el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la amígdala y la sustancia nigra. Allí estas zonas del cerebro son ricas en unas neuronas que producen, como lo había comentado anteriormente, dopamina, pero también están involucrados otros neurotransmisores como el glutamato y el GABA. Aunque todas las drogas finalmente actúan disparando la producción de dopamina, que es la que finalmente produce placer, las drogas tienen un blanco específico de actuar. Por ejemplo, el alcohol actúa más sobre el GABA, que es el gamma-amilbutirato, o el glutamato. La nicotina del tabaco actúa sobre todo sobre la acetilcolina, y la dopamina y la heroína actúa sobre todo sobre el sistema opiáceo. El conjunto de la actuación de toda esta zona que se llama el circuito cerebral de recompensa es el responsable de que las drogas se sigan consumiendo, debido a que en los primeros consumos, cuando la persona experimenta con la droga, todavía no tiene una sensación de qué es lo que va a sentir, pero con el tiempo aprende que esas drogas le producen placer. Entonces, aunque los factores de riesgo para el inicio en el consumo de droga generalmente son la curiosidad, la baja percepción del riesgo, la búsqueda de emociones y sensaciones fuertes, y también el tema de la presión de pares, una presión de pares indirecta. En ese primer consumo la persona puede irle bien con el consumo o puede irle mal. Si le va mal con el consumo no lo vuelve a hacer, pero si le va bien sintiendo placer, pues las segundas ocasiones lo siguen consumiendo. Con el uso repetido de las drogas, cuando se experimenta con ellas, las segundas ocasiones son consumos esporádicos o ocasionales que hacen que la persona lo consuma buscando ese placer inicial que las drogas le dieron. Pero con el tiempo se van produciendo unas alteraciones funcionales en el cerebro. Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia es que se aumente cada vez más la cantidad de la sustancia para sentir el mismo efecto. Y a la par de la tolerancia va apareciendo la dependencia, que a ese cerebro le hace falta la droga para poder funcionar. Porque, como recordamos y lo decía inicialmente, las drogas estimulan la producción de dopamina. Con el uso repetido de esa droga, esas neuronas de dopamina se van agotando y en el cerebro le hace falta dopamina para que la persona esté bien. Entonces, cuando ya hay una dependencia, casi que el cerebro le dice a la persona: vea, consuma droga, que necesito producir dopamina para poder que usted esté bien. Y ese es el mecanismo por el cual la persona termina siendo dependiente, porque cuando no consume la droga está aburrido, está triste, tiene alteraciones emocionales, tiene alteraciones en el estado de ánimo, le falta energía, le falta vitalidad, no puede comer bien, no puede dormir bien. Entonces necesita consumir la sustancia para poder que ese cerebro produzca dopamina y la persona se sienta más o menos estable. Esa es la razón por la cual las personas terminan con problemas de dependencia, con un consumo que inicialmente parece ser inocente, simplemente por curiosidad o por saber a qué saben las sustancias, pero con el tiempo esa persona puede terminar con problemas de dependencia o de adicción. Sí es importante decir que de alguna manera existe cierta vulnerabilidad biológica y genética para que la persona termine teniendo una dependencia.
Y me explico, no todo el que consume drogas generalmente termina con una adicción. Se calcula que alrededor de más o menos 1 de cada 9 consumidores de drogas termina con una dependencia, pero eso es debido primero a cierta hipersensibilidad cerebral a esa droga o cierta vulnerabilidad genética por antecedentes familiares de consumo o por alguna alteración en esos sistemas opioide o sistema GABAérgico o el sistema dopaminérgico que yo había comentado anteriormente. Sin embargo, es de anotar que independientemente que las drogas produzcan dependencia con todos los problemas que eso acarrea a nivel biológico, psicológico y social, sí es cierto que las drogas producen alteración en el funcionamiento del cerebro. Entonces, aunque la persona no sea adicta, el consumo de drogas sí puede producir alteraciones de memoria y concentración, alteraciones sobre todo muchas veces en la memoria de trabajo con casi todas las drogas que se consumen, y puede producir también alteraciones en el estado de ánimo, momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de irritabilidad, y algunas drogas inclusive están asociadas a efectos alucinógenos, donde las personas pues alteran la percepción de la realidad y oyen cosas que no son reales o ven cosas que no son reales, y para sentir eso no necesariamente tienen que ser unos adictos, sino que es el efecto mismo de la droga. En conclusión, cuando se habla de las drogas, se habla de que el foco donde actúan las drogas es en el cerebro, específicamente en el lóbulo prefrontal, y que cuando la persona se vuelve adicta a las drogas, esta es una enfermedad del cerebro. Una enfermedad del cerebro que no se ve, que simplemente se activa cuando las personas consumen drogas, y por eso la importancia que cuando una persona es adicta, uno de los tratamientos es la abstinencia total, precisamente para evitar que ese consumo de esa sustancia dispare todos esos mecanismos neurobiológicos de los que hablamos y vuelva a producir todas las alteraciones que produce el consumo de drogas en una persona adicta, problemas a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, etc. Eso, para explicarlo un poco más, es como decir que cuando la persona se vuelve adicta a las drogas es como si produjera una especie de herida en el cerebro, una herida que permanece activa mientras la persona sigue consumiendo drogas. Cuando la persona deja de consumir la sustancia, por llamarlo de alguna manera, esa herida se cierra, pero ahí queda una cicatriz. Esa cicatriz nunca se le va a borrar a la persona y le va a durar hasta que la persona ya esté viejita. ¿Cuál es el problema? Que esa cicatriz eventualmente puede picar. Como la tiene ahí, en algún momento de la vida, si lleve 3 meses, 6 meses, 5 años, 10 años sin consumir, esa cicatriz puede picar o puede activarse por factores externos, por exponerse a factores de riesgo, por mal manejo de emociones, por no tener conciencia sobre los problemas que el consumo de droga le puede traer. Entonces, si lleva 5 años sin consumir y a la persona le dan ganas de consumir, porque le pueden dar ganas debido a ese mecanismo que yo acabo de hablar, y no consume, no pasa absolutamente nada. Pero si la persona consume, así sea un clonazo de marihuana, un pase de perico, ese consumo inmediatamente se viene aquí a esta cicatriz y parece como si volviera a abrir la herida nuevamente. Entonces la persona poco a poco empieza a tener otra vez tolerancia hasta que rápidamente termina otra vez en la adicción que antes tenía. Por eso la premisa en el tratamiento de las adicciones es que la persona nunca más, una vez toma la decisión de dejar de consumir, lo debe volver a hacer por todas estas cosas que implica. Como ven, entonces, el consumo de drogas es más complejo de lo que se parece. No es simplemente el placer y la sensación, entre comillas, y valga la redundancia, placentera por el consumo, sino que eso tiene unas implicaciones muy importantes en un sistema neuronal, en un sistema neurobiológico, que a la final termina cobrándole a la persona esos instantes de placer que tuvo. Y como decía un decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Luis Amigó, con los jóvenes es casi que hoy, goce hoy, implicando cuando la persona consume drogas y pague después con todas las consecuencias que eso trae.